Good morning to everyone. Welcome to my classroom. Today is October 16th, 2020. Please turn your cameras on. Vamos encendiendo las cámaras, chicos, para verificar que están ahí. Castañeda, Muñoz, Noreña, González Díaz, Rojas, Torres, Chávez, Bermúdez. Ok, perfecto, chicos. So let's start calling the attendance list. Acosta. Acosta is not here. Aguilar. Present. Bermúdez. Present. Camacho. Camacho is not here. Castañeda. Present. Castiblanco. Castiblanco está llegando. Castro Juan David. Present. Castro Verónica. Ni Verónica ni Daniel. Chala. Present. Chávez. Chávez. No se le escucha, señor Chávez. González Becerra. Listo, ya llegó Castiblanco. González Becerra no está. González Díaz. Present. González Pulido. Present, profesor. Guerrero. Present. Henao. Henao no está. Herrera. Ni Herrera ni Sasa. Montoya. Presente. Muñoz. Presente. Noreña. Presente. Parezo. Parezo no está. Parrado. Rico. Present. Rojas. Present. Romero. Present. Rondón. Rondón no está. Telles. No está Telles. Torres. Present. Vallejo. Vallejo no está. Vanegas. Presente. Vázquez. Y Vergaño tampoco está. Bueno, chicos, antes de iniciar con el tema, ya revisé sus videos. La gran mayoría de estos videos estuvieron muy bien hechos. Una muy buena presentación de parte de los que me enviaron los videos. Me di cuenta de una cosa y es que ya están grandes ustedes ya crecieron. Desde que yo los conocí en sexto han crecido muchísimo. Tanto físicamente como intelectualmente en mi materia. Entonces, los que me enviaron el trabajo, los que me enviaron la evaluación, pasaron ese primer corte. Voy a decir las notas para los que pasaron. Acosta sacó 3.8. Aguilar sacó 5. Castañeda sacó 4.5. Castro Daniel 4.3. Chala 4.5. Chávez 4.5. González Díaz 4.8. Guerrero 4.3. Henao 4.5. Montoya 4. Muñoz 3.8. Noreña 5. Parezo 4.5. Parrado 4. Rico 4.3. Romero 4.2. Telles, Rondón 4.3.
Telles 4, Vanegas 4-2 y Vázquez 4. El resto fue que no me envió la actividad y ya tiene una nota de 2. ¿Quieren recuperar? Hablen con el coordinador Amadeo, no conmigo. ¿Listo? Ok, vamos con el tema nuevo para el día de hoy. Permítanme un segundo. Listo. Vamos con el tema nuevo para el día de hoy. Me preguntan que si se puede subir la nota. No, la nota de primer corte, los cortes no se recuperan. En el caso de los que se sacaron 2, tienen que hablar con el coordinador Amadeo para que yo les reciba el trabajo, pero no van a obtener lo mismo que los que sí lo enviaron a tiempo, por muy bien que lo hagan. ¿Por qué? Porque lo hicieron tarde. Ok, vamos con el tema nuevo. Bueno, no es tema nuevo, es algo así como a modo de repaso. De todas maneras, muy bien hechos sus trabajos, chicos. Los que me enviaron la actividad. Okay, so for today we are going to make a review on modal verbs. The modal verbs that we are going to address today are can, should, must, and have to. You already learned these modal verbs last year when we were in 7.1. And but today and along this week we are going to work like a kind of review of these modal verbs. I need to say that before you write, I need you to pay attention and ask questions when necessary. I will give you time to ask questions, ¿ok? Entonces, voy a explicar el tema, por favor prestan atención, luego les doy el tiempo para que escriban y si tienen alguna pregunta, por muy tonta o insignificante que sea sobre el tema, me la hagan saber para que no tengan dudas. Voy a ampliar esta pantalla para que ustedes puedan ver mucho mejor. Okay, so we have modal verbs. Parrado, could you read the function of modal verbs? ¿Me escucha? Yes, I can listen to you. Función. Obligación, prohibición, ¿cómo se dice eso, profe? Ability. Amount of there. Ok, entonces básicamente lo que yo trato de decir con esto es que los verbos modales tienen funciones diferentes, ¿sí? A diferencia de los verbos comunes, los verbos modales sirven o sea, tienen una función diferente, como una función específica en cada uno. Por ejemplo, hay unos verbos modales que sirvan para expresar prohibiciones, otros para expresar obligaciones, otros para expresar habilidades, algo que se puede o no se puede hacer, para recomendar, ¿sí? Y hay unos verbos modales que coinciden en esa función. ¿A qué me refiero? A que posiblemente hayan 2 verbos modales para la misma función. Entonces, 2 verbos modales que sirvan para recomendar o 2 verbos modales que sirvan para obligaciones o para prohibiciones o para habilidades. ¿Listo? Entonces, lo que yo trato de decir aquí con esta parte es que los verbos modales sirven para una función específica a diferencia de los verbos principales. Vanegas, we are going to address the characteristics of modal verbs. Could you read these characteristics, please? They are complementary verbs. They depend on the main verb to work correctly. Most of them don't have past or participle forms. The main verb goes original.
Ok, thank you very much, Vanegas. Entonces yo básicamente, ¿qué trato de decir con estas 4 características? La primera, son verbos complementarios. O sea, no necesariamente, o sea, son verbos que se usan, no es obligatorio usarlos todo el tiempo, sirven para complementar la oración de tal forma que cumplan con alguna de estas funciones que están acá, ¿sí? Y obviamente otras funciones que no escribí acá. La número 2, the number 2, they depend on the main verb to work correctly. Yo les voy a hacer esa pregunta a ustedes, jóvenes. ¿Ustedes alcanzan a ver el ejemplo que está ahí? John can play soccer y you should take this medicine. No. ¿Sí los alcanzan a ver? Perfecto. Pregunta. Si yo quitase los verbos modales, ¿el verbo funciona? ¿La oración funciona? No, no funciona. La primera falta es el IS. Faltaría la S, listo, no hay ningún problema, simplemente se hace se le incluye la letra. Pero entonces, ¿funcionan o no funcionan? No, no funcionan entre ellos. Sí. Claro que sí funcionan. ¿Sí? Claro que sí funcionan. Miren, por un lado, tenemos sujeto, ¿sí? Verbo y complemento. O sea, tenemos, gramaticalmente está correcta. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Yo puedo decir, John juega soccer, yo lo entiendo al leer la oración. Tú tomas esta medicina, yo entiendo la oración. Así como están los 2 ejemplos, sin los verbos modales, las 2 oraciones están en presente simple. ¿Sí? Entonces, si yo quito el verbo modal, la oración me puede funcionar. Pero entonces, hagámoslo al revés. Si yo quitase los verbos principales, ¿qué pasa? Les pregunto, chicos, quiero que... La oración no tiene sentido. ¿Qué pasa si... No, no tienen sentido en ese caso. Exacto. No tiene sentido. Las oraciones no tienen sentido, ¿por qué? Porque si ustedes leen cada uno de los ejemplos, que sale, John puede fútbol. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que tú deberías hacer? Sin estos verbos nosotros no sabemos qué hay que hacer. ¿Listo? Ahí es donde yo digo que los verbos modales dependen del verbo principal para funcionar correctamente. El verbo modal sin el verbo principal no funciona. Básicamente no funciona. Pero el verbo principal sin el verbo modal sí funciona. Number 3, most of them don't have past or participle forms. Perdón. Solamente tiene como 4 verbos que tienen su forma en pasado. ¿Sí? O su forma en futuro. Que son el verbo can, que tiene su pasado, que es could. El have to, que se puede poner en pasado, en futuro. Está el verbo be able to, que se puede poner en pasado, presente y futuro. Y el be allowed to. El resto de verbos, must, should, up to, shall, would, will, there, need, no se pueden poner en pasado, ni se pueden poner en participio, ni se puede poner en futuro. ¿Listo? Y lo último, number 4, the main verb goes original. El verbo principal, sea el verbo modal que sea, debe estar en su forma original. ¿Preguntas? No. ¿Alguna duda hasta el momento? Por ahí que alguno que no entienda lo que estoy explicando.
Yo, profe, tengo dudas sobre el punto 4 de las características, que el main verb vaya original. Listo. Permítame un segundo, ya le explico. Permítame un segundito. Listo. El punto 4. ¿Qué me dice? El verbo principal va en su forma original. Ustedes, Camacho, usted ya sabe cuál es la forma original del verbo, ¿cierto? ¿A qué me refiero con la forma original? Que se deja quieto y no se le agrega ni S ni nada. Exactamente, como la encuentran en el diccionario. No importa el verbo modal que ustedes estén utilizando. El verbo que representa la acción queda en su forma original. O sea, tal como la encuentran en el diccionario. Permítanme un segundito. Tal como la encuentran en el diccionario. Permítanme. O sea, inclusive el verbo to be y el verbo do también funcionan con... también se les debe poner su forma original, muchachos. Permítanme un segundo que se me trabó el computador. Listo. Permítanme porque me tocó por la tablet porque se me trabó esto. Entonces, vuelvo a explicar. Estamos viendo verbos modales. Vamos a trabajar 4 verbos modales. Sirven para una función específica. Pueden haber verbos modales que sirvan para la misma función. Las características. Son verbos complementarios, dependen del verbo principal para funcionar. La mayoría de ellos no tienen forma en pasado y sea como sea, el verbo está en su forma original. ¿Ok? Entonces, primero voy a trabajar lo que es estos 3 verbos modales. Can, should y must. Esos 3 verbos modales, ¿por qué los agrupo primero? Por la sola y sencilla razón de que tienen coincidencias o se estructura de la misma forma. ¿Listo? Recuerden, chicos, que ahorita les doy tiempo para copiar. Préstenme atención. Entonces, vamos con el verbo modal que ya sabemos la mayoría para qué sirve, para habilidades, para permisos y para prohibiciones. Rico, read the example for the modal verb can. Ability, permission, and provision, perdón. The example, please. You can't walk no, over here. You can't walk over here. Esta oración que está aquí, la que yo marqué con rojo, ¿qué me expresa? ¿Una habilidad, un permiso, una prohibición? Una prohibición. Una prohibición. Yo que estoy ahí diciendo ahí que no se puede caminar por ahí, o sea, no me tienen permitido caminar por ahí. ¿Cómo expreso yo una habilidad? Que yo tengo la habilidad de algo. Pues la hago en su forma afirmativa. Por ejemplo, I can swim. Yo puedo nadar. Ahí estoy expresando una habilidad. Otro ejemplo.
She can speak English. Estoy expresando la habilidad de hablar en inglés. Ahora les pregunto, ¿cómo hago para usar el verbo modal can para pedir permiso? ¿Cómo lo uso? Por ejemplo, el del colegio, profe. Can I go to the bathroom, please? Can I go to the bathroom, please? Lo de siempre. La pregunta que ustedes, la única que saben decirme para pedir permiso. Can I go to the bathroom? Please. Discúlpeme la letra. Aquí yo estoy pidiendo permiso. O sea que yo para pedir permiso, ¿qué debo hacer? Una pregunta. Debo utilizar el verbo modal can en su forma interrogativa para pedir permiso. Para hacer algo. ¿Quedamos claros con el verbo modal can? ¿Cómo así, profe? Otra vez, es que no entendí bien. Fácil. Nosotros utilizamos el verbo modal can para tres funciones. Para expresar la habilidad de algo, para pedir permiso o para decir que algo no se puede hacer. O sea, para prohibir algo. En el ejemplo, yo tengo una oración negativa. Esta oración que me expresa prohibición. Tú no puedes caminar por ahí. O sea, no está permitido, está prohibido caminar por ahí. Nosotros usamos la negación, o sea, la oración negativa, para prohibir algo. Nosotros podemos utilizar el verbo can en su forma afirmativa para expresar la habilidad que uno tiene. Por ejemplo, I can swim. Yo puedo nadar. O sea, yo tengo la habilidad de nadar. She can speak English. Ella puede hablar inglés. O sea, ella tiene la habilidad de hablar en inglés. ¿Y cómo hacemos para pedir permiso? O sea, para usar el verbo modal can de tal forma que yo pueda pedir permiso. Lo armo a modo de pregunta. Can I go to the bathroom, please? Ahí yo estoy pidiendo permiso. Ya es otra cosa si me lo dan o no me lo dan. Entonces, de esa forma podemos cumplir con las tres funciones que están arriba, aquí al lado del verbo modal can. ¿Quedó claro? Sí, señor. Listo, chicos. Sí, señor. Perfecto. El verbo modal should. El verbo modal should sirve para recomendaciones y dudas. Recomendación sobre lo que se debería hacer y lo que no se debería hacer. Camacho, read the example of the modal verb should. People should eat less fast food. Okay, people should eat less fast food. Les pregunto, jóvenes, ¿qué me está expresando ese ejemplo? Recomendación, Que profe. una persona Una recomendación. tiene comida rápida. Exacto. Me está recomendando, está aconsejando. Entonces, ¿qué es lo que aconseja? Que la gente debería comer menos comida rápida, valga la redundancia. ¿Cómo hago yo para recomendar algo que no se debería hacer? Pues la pongo en negativa. Por ejemplo, John should not
drive. Perdonen ahí si no le puse espacio. John shouldn't drive so fast. John no debería conducir o manejar muy rápido. ¿Sí? Aquí hice un espacio. Entonces, aquí yo que estoy aconsejando algo que no se debería hacer. ¿Listo? Ahora yo les pregunto, ya sabemos cómo utilizar el verbo modal should para hacer recomendaciones. Les pregunto para todos, por favor, todos me participan para ver si están prestando atención. ¿Cómo utilizo el verbo modal should para expresar una duda? En forma de pregunta, profe. Dicen que en forma de pregunta. ¿Quién más? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene algo más que decir? Concuerdo con Vanessa. Profe, en forma de pregunta. Formándolo en pregunta. Muy bien. Están así, me gusta. Should I go there? ¿Debería ir ahí? ¿Debería ir? Cuando yo expreso esto, ¿yo estoy seguro o no estoy seguro de lo que voy a hacer? Está preguntando si debería. No está seguro, o sea, No está seguro. tiene una duda de que si Exacto. debería ir o no. ¿Debería ir? ¿Será que sí? ¿Será que no? Estoy expresando una duda. No estoy seguro de lo que yo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que can se utiliza para permisos, se utiliza para prohibiciones y habilidades, y should para recomendaciones y dudas. Must. El verbo modal must, y quiero que me presten mucha atención, sirve para obligaciones y prohibiciones. ¿Listo? Rondón. Read the example for the modal verb must. I must help that woman. I must help that woman. Yo debo ayudar a esa mujer. Estoy expresando una obligación que tengo para conmigo de hacer algo. O sea, una obligación que yo mismo me impongo. Yo debo ayudarla. Es mi deber ayudarla. ¿Listo? ¿Cómo expreso prohibiciones utilizando el verbo modal must, jóvenes? Agregando el must, el not. El not. Poniéndolo en negativa. Por ejemplo, vamos a poner Karen. Karen must not say bad words. Karen mustn't say bad words. Karen no debe decir malas palabras. Es una prohibición, algo que no se debe hacer. ¿Sí ven? Y para eso pues utilizamos el verbo modal must en su forma negativa. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta el momento? Algo que ustedes no hayan entendido, algo que ustedes de pronto digan, uy, profe, esto yo no lo entendí, profe, lo puede volver a repetir. Ustedes saben que yo estoy aquí para ayudarlos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Chicos, hago la recomendación para que los que no tengan cámara activada, por favor, que la activen para yo verificar que están ahí. Listo. Entonces seguimos. Seguimos con la explicación entonces.
Ahora vamos con la parte de la estructura. Bueno, aquí antes de seguir, aquí me preguntan, profe, no entendí el must. Listo. Must sirve para obligaciones y para prohibiciones. O sea, lo que uno debe hacer y lo que uno no debe hacer. ¿Sí? Para expresar una obligación, yo debo crear la oración afirmativa. Por ejemplo, esta oración que está aquí abajo. I must help that woman. Y para prohibir algo, para expresar algo que está prohibido, pongo la oración en su forma negativa, tal como está aquí abajo. Karen must not say bad words. Karen no debe decir malas palabras. ¿Listo? Ahora sí vamos con la estructura. Y aquí básicamente, ¿yo por qué puse las tres? ¿Por qué expliqué estos tres verbos primero? Porque la estructura funciona de la misma manera para los tres verbos. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Entonces, en la afirmativa, ¿yo qué pongo? Primero el sujeto, por supuesto. Puede ser el pronombre, puede ser el sujeto. Un verbo modal, puede ser can, puede ser should, puede ser must, de acuerdo a como ustedes lo quieran expresar. El verbo en su forma original y luego el complemento. Y Sasa, léame el ejemplo de afirmativas. Y Sasa se me perdió. Entonces, Castiblanco, read the example for affirmative sentences. They must go to the school. They must go to the school. Ellos deben ir a la escuela. Pregunta para todos. ¿Cuál es el sujeto? They. ¿Cuál es el verbo modal? Must. Must. ¿Cuál es el verbo principal? Go. Go. Go to. ¿Y cuál es el complemento? The school. Listo. ¿Sí ven? Miren que aquí el verbo queda normalito. No lo tocan para nada. En negativo. Negativo, lo único que cambia es el verbo que después del verbo modal se le pone la negación. González Pulido, read the example, please. Modal. ¿En donde dice question, profe? Question. Aquí, mire, donde le estoy marcando. Bueno. Your father should smoke. Your father shouldn't smoke. Para todos, ¿cuál es el sujeto? Your father. Ojo, Your porque father. me dijeron que you no. Esto es una posesión. El papá. No, es father. Father. Your father. ¿Cuál es el verbo modal? Shouldn't. Shouldn't. Se pronuncia shouldn't. ¿Y cuál es el verbo? Perdón. Smoke. En este caso, no hay complemento, es opcional. Ahora, algo que sí quiero explicar aquí. Can, must not, queda. Can't. Can't. Muy bien. Should, must not, queda. Shouldn't. Shouldn't. Se pronuncia shouldn't. Y must not, queda. Mustn't. Se pronuncia. Mustn't. Discúlpenme la letra.
Queda mustn't. Pueden utilizar can not, should not, must not. Pero también pueden utilizar can't, shouldn't y mustn't. Para el caso de las preguntas, lo único que cambia es el orden de estos dos elementos. El verbo modal va primero y luego va el sujeto. Luego va el verbo original, el complemento y no olvidar el signo de pregunta. Chala, read the example for questions. Can I use your cell phone? Can I use your cell phone? Pregunta para todos. ¿Cuál es el sujeto? I. Ay, muy bien. ¿Cuál es el verbo modal? Can. 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 Muy bien. ¿Cuál es el verbo principal? Use. Use. Muy bien. ¿Y cuál es el complemento? Cell phone. Cell phone. Your cell phone. Permítanme un momentico. Listo. Entonces, listo. ¿Y cómo respondemos? Fácil. Como esto es una pregunta cerrada, alguien que se acuerde a ver qué es una pregunta cerrada. ¿Qué es una pregunta cerrada, chicos? Que se pueda responder. Que la respuesta es yes o no. O no. Exacto. Que la respuesta es yes o la respuesta es no, tal como está aquí. ¿Sí? Si la respuesta es yes afirmativa, yo pongo yes, el pronombre y el verbo modal que estemos utilizando. Yes, I can. Yes, he must. Yes, they should. Yes, he can. Yes, we must, etc. Y si la respuesta es no, ponemos el pronombre y el verbo modal negativo. Yes, no, I can't, no, you mustn't, no, he shouldn't, no, we can't, etc. Chicos, si tienen alguna pregunta, prepárenla y en el siguiente bloque la voy a responder. Acá tengo unas preguntas también en el chat que yo las voy a responder después del descanso. Entonces, pues vamos a ir al descanso y regresamos a las 9:05. Listo, chicos, regresamos. Regresamos a la clase, chicos. Por favor, dejamos las cámaras encendidas. Gracias. Permítanme un segundo. Vamos encendiendo las cámaras. Listo. Bueno, por favor, los demás encendemos las cámaras. Montoya, González, Díaz, Vallejo, Castañeda. Entonces, por ahí me estaban preguntando, profe, ¿cuál es la diferencia entre must y el can de acuerdo con la función de la prohibición? Ambas sirven para prohibir. ¿Cómo les digo? Esto es lo que yo les mencionaba hace unos minutos, en el cual decía que hay dos verbos modales o pueden haber tres verbos modales que funcionen para la misma función, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces no es tanta la diferencia que digamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar el contenido teórico. Vamos a copiar el contenido. Permítanme, yo doy ingreso acá a la clase con mi tableta. Vamos a copiar en el cuaderno el contenido teórico.
Y también vamos a copiar dos oraciones afirmativas, perdón, dos oraciones utilizando can, dos utilizando must y dos utilizando must y should. Aquí yo voy a copiar acá, shouldn't, can, must not, igual, can't, y must not, igual, mustn't. ¿Listo? Entonces vamos a copiar el contenido teórico y vamos a escribir dos oraciones utilizando can, dos oraciones utilizando should y dos oraciones utilizando must. ¿Listo? Pueden ser afirmativas, pueden ser negativas, pueden ser preguntas, pueden ser mezclados. Lo que necesito es que sea diferente sujeto y diferente verbo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿podría repetir? Listo. Lo que hay que hacer es copiar todo el contenido teórico, ¿sí? Y luego, ¿qué? Copiar dos oraciones utilizando el verbo modal can, ¿sí? Dos. Dos oraciones utilizando el verbo modal should. Dos oraciones utilizando el verbo modal must. Con diferente pronombre, con diferente sujeto y diferente complemento. Cuando terminen de copiar todo, me lo envían al WhatsApp o al correo. A ver, vuelvo a explicar. Después de copiar todo lo que está en el tablero, ¿sí? Ustedes van a escribir oraciones. Dos oraciones utilizando el verbo modal can. Sean afirmativas, negativas, preguntas, como ustedes quieran. Dos oraciones utilizando should y dos oraciones utilizando must, tal como en los ejemplos, ¿sí? En total son 6 oraciones. En total son 6 oraciones que me deben hacer. ¿A dónde enviamos la evidencia de trabajo? Por WhatsApp o por correo. Ya saben cómo envían mis trabajos. Ya saben cómo se envían mis trabajos, por dónde los deben enviar. Listo, Henao. Listo, no hay ningún problema.
Porfa, los que no tienen cámara la activan, por favor. Gracias. Por aquí me preguntan que cuánto me sacaron en el video. Yo ya di las notas, chicos. Las notas yo ya las di. Ya dije quiénes sacaron qué nota y quiénes sacaron dos.
Listo, voy a verificar por el por el WhatsApp. Listo. Miremos a ver. Chávez, le hizo falta las características. Le hicieron falta las características ¿de qué? De los verbos modales, lo que está aquí arribita a la izquierda. Sí, no me había fijado, Chávez, qué pena. Sí, tienes toda la razón. Sí, entonces ahí está completo. Veo el trabajo de Castañeda. Vamos a mirar. Ahí lo está enviando. Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. En un caso yo puse la oración he must play or he leaves the house, pero leaves tiene la S, no debería ir original, ¿no? No, ahí no. Ahí no porque tú me estás diciendo he must play or leaves the house. Bueno, depende, ¿sí? No, profe, estoy. Escríbeme el mensaje por el chat y te lo arreglo, ¿listo? Escríbelo por el chat y yo te explico. Ahí puede ser dependiendo de la intencionalidad de la oración, ¿sí? Si tú quieres decir, por ejemplo, que él o debe jugar o debe irse, ahí ambos verbos deben estar en su forma original. Pero si quieres decir, él debe jugar, pero si no juega, se va, ahí el primer verbo debe estar en su forma original y el segundo debe estar conjugado. Eso ya depende de cómo tú quieras estructurar la oración. Por eso yo te pido que por favor me escribas por el chat cómo quieres. No me deja enviarla por el chat, pero la voy a enviar por WhatsApp. Listo, listo. Me dice, profe, aquí me está preguntando, ¿cuál es el trabajo de la descripción de la imagen? Nosotros hace como en el mes de agosto hicimos, no, mentiras, como en el... ¿Cómo? Eso fue como en septiembre, que hicimos la descripción de una imagen. Fue el 16 y el 18 de septiembre. Los videos están en YouTube. Los videos están en YouTube. Los links los pueden encontrar en APA para que pueda adelantarse. Ya voy a revisar a Aguilar por el correo. Voy a mirar. No, ahí la oración está correcta, Camacho. Ya la acabé de leer, está correcta. Ah, bueno, pues listo. Aguilar. Listo, sí, llegó tu trabajo. Vanegas. Vamos a mirar el trabajo de Vanegas.
Llegó el trabajo de Muñoz. Llegó el trabajo de González Díaz. Vamos a revisarlo. Listo, González Díaz. Paneso, ya llegó su trabajo. Vamos a revisarlo. Uy, me toca ampliarlo. Listo, Paneso. Castañeda ya terminó su trabajo. Muy bien. Vamos a revisar. Oh, ya eso está muy bueno. Yo sé que ustedes cogen rápido los temas. Yo sé que ustedes cogen rápido los temas. Eso para qué, yo no les niego eso. Bueno, chicos, voy a suspender pantalla un momento porque necesito hablarles. Porfa, me encienden las cámaras los que no las tengan encendidas. Bueno, anoten ahí en el cuaderno para que no se les olvide. Anoten ahí en el cuaderno. Viernes 23 de octubre. Viernes 23 de octubre, quiz de inglés. ¿Qué temas voy a incluir ahí? Presente continuo y presente simple. Anótenlo ahí para que lo estudien. Presente continuo y presente simple. Y verbos modales. Los que estamos viendo. De pronto o sea, can, should y have. Y have to, nada más. ¿Listo? Tienen que estudiar, repasar todo el contenido teórico, todo porque yo voy a hacer preguntas sobre las funciones, sobre las características, sobre todo eso. ¿Listo? Exacto, Montoya. Listo, chicos, sigo recibiendo sus trabajos. Próximo lunes hacemos taller en cuaderno. Próximo lunes taller en cuaderno y el martes trabajo en el libro. ¿Listo? Thank you very much for your attention. See you tomorrow, next Monday, and have a nice weekend. Goodbye.